Muy buenos días. Agradezco al directorio de País Digital el darnos estos espacios para contarles cómo estamos trabajando desde el Gobierno y el Ministerio de Salud en estas materias. El presidente Piñera definió que en los próximos años debíamos hacer una cirugía mayor a la salud. Y planteó este gran desafío porque sin duda nuestro país en esta materia se muestra en un punto de inflexión. Y es así que entre las grandes líneas estamos impulsando una reforma al sistema de financiamiento. Hemos dicho que vamos a terminar con la discriminación por sexo, por edad y por preexistencia en el sistema de aseguramiento privado. No vamos a seguir castigando a aquellos porque cumplen la mayoría de edad a los 65 o a las mujeres por ser mujeres con planes que sean 3 veces más altos. Vamos a incorporar la solidaridad, como también vamos a avanzar en el ámbito del financiamiento en una modernización del FONASA, para que éste efectivamente sea un agente asegurador que resguarde los intereses de los ciudadanos. También estamos trabajando en una mesa de un gran acuerdo nacional, porque también el presidente lo ha dicho, el camino que Chile debe trazarse es desde un espacio de colaboración y de participación, y así lo ha plasmado en grandes 5 acuerdos, muchos de los cuales ya han visto sus frutos. Y en salud estamos trabajando en avanzar en ámbitos de la manera de hacer salud, de atender, en el ámbito privado, en el ámbito de la mayor complejidad, como también cómo resolver las listas de espera, cómo mejoramos y disminuimos el precio de fármacos, toda vez que sabemos que hoy día el gasto de bolsillo está fuertemente impulsado por los fármacos y este tiene un componente regresivo enorme, cada vez que para las familias de menores recursos el gasto de bolsillo representa un 50% el costo por adquirir los fármacos. Y también ahí en ese gran acuerdo nacional avanzaremos en la modernización de FONASA que les señalaba anteriormente. Por otro lado, también a ustedes se les convoca a participar de esta gran cirugía mayor a la salud, porque del ámbito de las tecnologías hemos conocido mucho, se ha escrito otro tanto, se ha invertido muchísimo, pero por ahora los resultados no los estamos viendo. Y es hora entonces que también ustedes entren al pabellón a hacerse cirugía mayor, porque son parte importante, y así lo vemos nosotros desde el Gobierno y el Ministerio de Salud, en esta construcción que requiere el país y que espera la ciudadanía en los próximos años de parte de nosotros como autoridades de gobierno, de ustedes como actores relevantes y también de la clase política, para que escuche el mensaje y la invitación a trabajar de manera colaborativa. No en vano, el mundo hoy día se mueve hacia lo que se ha llamado la economía de la colaboración. Y nosotros no somos una excepción y tenemos que también hacernos cargo de ese llamado. ¿Por qué el presidente ha sido tan nítido en señalarnos que tenemos que avanzar hacia una cirugía mayor a la salud? Para ello voy a sucintamente presentarles la foto del país en términos sanitarios donde nos encontramos y luego preguntarnos y preguntarse ustedes cuál debe ser el camino, cuáles han sido los hierros y cuáles deben ser nuestros aciertos en el futuro. Pero si hay algo que espero que quede claro en esta reunión es que nuestra administración no ha venido a hacer más de lo mismo, porque también hay algo claro que tenemos, que el incrementalismo es la mayor amenaza que nuestro sistema de salud tiene. Sabemos que nuestra expectativa de vida está aumentando y lo celebramos, y es por ello que también el presidente Piñera ha puesto énfasis en avanzar en una línea de trabajo sobre la base del envejecimiento activo y saludable. Y activo y saludable significa trabajar desde el intersector
para mover las capacidades laborales, educacionales y, por cierto, también la salud para esta generación de oro que cada vez va a tener una vida más prolongada, pero que no solamente esperamos para ellos eso, sino que tengan una vida más prolongada, activa y también que sea una contribución y no sea entendida como una carga para la sociedad, sino muy por el contrario, una población que se ha ganado los privilegios de haber permitido construir el país que tenemos, pero por otra parte, ganarse también la posibilidad de seguir aportando y seguir teniendo una vida plena. Sabemos que este desafío va a ser creciente y nuestra población va a ir envejeciendo año a año y por consiguiente el hacernos cargo de ella, también del punto de vista de la cobertura de financiamiento como de la atención de salud y el cuidado, es parte de esta estructura y el desafío que como modelo de atención tenemos que hacerlo, cuestión que hasta el día de hoy no ha ocurrido, y no ha ocurrido porque si lo miramos en cada uno de los componentes del modelo de atención y del modelo de salud en su conjunto, tenemos fallas grandes como las del financiamiento o el desconocimiento de lo que ocurre una vez que la persona sale del mundo laboral o de cuando sale del dispositivo sanitario, toda vez que no tenemos un modelo que tenga continuidad y trazabilidad en el cuidado de las poblaciones. Por otro lado, más allá de las características demográficas, tenemos que también considerar que las enfermedades crónicas han ido sumándose de manera importante. Hoy día la población tiene una prevalencia de 12,5% de diabéticos, que se proyecta que suba un 15%, y así podemos sumar obesidad, hipertensión, dislipidemia y muchas otras. De tal forma que asociado a este panorama, al cual le podemos agregar los factores de riesgo que nos acompañan y que van solamente a agravar las condiciones crónicas que ya señalaba, sobre los cuales tampoco tenemos control, el panorama desde el punto de vista sanitario parece a lo menos amenazante. Y por dar solamente algunas cifras, el incremento del consumo de marihuana alcanza un 34%. Cuando se hacen estudios en las universidades, 50% de los estudiantes, estudio reciente Universidad Católica, tienen un consumo de marihuana que en el 43% de ese grupo, el 15% de ellos ya es asociado a patologías secundarias ese consumo repetitivo y el otro 24% está en condición de riesgo. Cuando lo estudian en todas las universidades de Concepción, la media está en alrededor del 57% y se mueve en una universidad en 51% hasta otra 60% de consumo frecuente, por lo tanto en condición de riesgo. Cuando vemos qué sucede con el comportamiento sexual, vemos que nuestra población en los últimos 7 años ha aumentado la prevalencia de VIH, especialmente en los jóvenes, en un 94%. Cuando vemos a qué edad empiezan a fumar los jóvenes, esta edad se ha trasladado hasta los 14 años. Es decir, todos aquellos factores que nos van a determinar estas enfermedades crónicas que ya nos empiezan a sobrepasar, siguen estando presentes y tampoco los estamos controlando. Esa es la primera foto que quiero compartir con ustedes. La segunda, ¿cuál es nuestra propuesta y nuestra oferta en atención? ¿Cuáles son nuestras condiciones? ¿Cuáles son nuestros recursos? Y aquí, a modo de ejemplo, una distribución de los médicos especialistas. Claramente aquí tenemos un panorama de suyo preocupante por dos conceptos. Por un lado, por el número de ellos que tenemos en el país, pero más preocupante aún es por su distribución. Es decir, nosotros no estamos generando una propuesta de atención que haga asequible de igual forma a quienes viven en una región u otra. Dicho de otra manera, podríamos establecer que hay regiones que a partir del modelo que nosotros hemos concebido y hemos sostenido en el tiempo, lo que estamos haciendo es castigarlo por el solo hecho de ser chilenos que viven en tal o cual territorio. Eso es inadmisible. Cuando hablamos de infraestructura, claramente aquí tenemos brechas que resolver.
brechas que se arrastran de muchos años y que se vieron también agravadas por el terremoto del 2010 y que vamos paulatinamente resolviendo, pero que aún están presentes. Nosotros tenemos en Chile un déficit de 10.000 camas hospitalarias, de las cuales 3.000 corresponden a camas de cuidados intensivos. Y dentro de esas camas de 3.000 cuidados intensivos, 900 a lo menos corresponden a camas de pacientes para atención neonatológica. La proyección que nosotros hacemos es que a lo menos van a pasar 10 años antes que podamos tener estas capacidades. Nuestra propuesta va a avanzar en 1.600 camas en los próximos años y en 8 años vamos a avanzar en 3.600 más, donde claramente las brechas las vamos a poder disminuir de manera significativa. Por otro lado, un indicador que es un marcador para la sociedad es las listas de espera. Nosotros al 31 de diciembre del 2017 teníamos alrededor de 285.000 pacientes en lista de espera quirúrgica y se está aproximando sobre los 1.600.000 pacientes en lista de espera por diagnóstico o por procedimiento. Esto no es más que un sensor de todo lo que señalaba anteriormente, es decir, por un lado tenemos una demanda creciente por las razones que ya señalábamos y por otro lado también tenemos una oferta que se manifiesta, a lo menos en términos estructurales, de manera insuficiente. Pero también hay que ser justo con nuestra historia y establecer e identificar los avances que hemos tenido. Hemos tenido avances en número de hospitales, que no es suficiente. No nos han permitido disminuir la brecha, pero seguimos avanzando en ese proyecto como ya señalaba anteriormente. Hemos avanzado también, podemos hablar de inversión. Yo no hablo de gasto en salud, hablo de inversión, porque sin duda cuando estamos destinando los recursos al capital humano, es este el que sostiene el desarrollo al que aspiramos como sociedad y por consiguiente lo que estamos haciendo ahí es invertir en capital humano, de tal forma que si bien en términos estrictos tendría que hablar de gasto corriente o gasto de operaciones, lo que estamos hablando ahí también de otra manera es de inversión, dado que a partir de ese gasto corriente lo que estamos haciendo es recuperar capital humano y eso siempre va a ser inversión. Y esta ha crecido en los últimos años en el sector público a 10 puntos por año. Y por otra parte, también hemos crecido, aunque de manera marginal, en camas. Pero esto tampoco es suficiente. De tal forma que uno tiene que preguntarse, si no es suficiente, ¿tenemos que seguir haciendo más de lo mismo? Y aquí aparece el otro componente, que es los componentes de las tecnologías. Aquí está de manera muy somera algunas de las aproximaciones de inversión en tecnologías que el país ha hecho en los últimos años. Hemos invertido algo más de 230.000 millones de pesos en tecnología y me quedo corto porque hice una estimación solamente sobre cuentas corrientes y no sobre otras inversiones que van en otras partidas. Me quedo muy corto. Solamente lo que quiero ilustrar aquí es el segundo mensaje, que a pesar de que nosotros hayamos invertido en tecnología y de manera muy fuerte, no estamos logrando los resultados que el país requiere. Y las amenazas y la falta de sintonía entre lo que se requiere y lo que estamos ofreciendo, por un lado, de la atención de salud y por otro lado de la manera de abordar las tecnologías, no da cuenta de estas necesidades. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, ¿avanzamos pensando que nuestro desafío es tener más ladrillos, tener más especialistas y tener más ficha clínica electrónica como los ejes fundamentales, los hitos determinantes de la atención de salud que vayamos a lograr más adelante? Les aseguro que ese no es el camino. ¿Y por qué? ¿Por qué lo señalo? Porque efectivamente hay una falla
estructurar en la manera en que nosotros estamos mirando la manera de realizar salud. Y dado que no hemos tenido una visión clara hacia dónde conducirnos, esto lleva a que también los distintos actores no hayan tenido esa ruta para poder hacer sus intervenciones. Hoy día tenemos un sistema de salud que es absolutamente fragmentado, dicotómico, ausente de trazabilidad, ausente de definición de poblaciones y de categorización de riesgo. Hoy día estamos en un modelo que es curativo, en donde estimulamos el acto discreto y no alineamos al cuidado de poblaciones y no alineamos los incentivos. Tenemos, por ejemplo, la esquizofrenia de tener una lógica de financiamiento en donde si gasto menos, estoy mejor, y una lógica de prestación en donde si gasto más, estoy mejor. Lógicas contrapuestas. Nuestro modelo de financiamiento nos invita a avanzar en sentidos contrarios, en circunstancias que la única forma que nosotros tenemos de poder avanzar es alinear los incentivos de tal forma que el financiador tenga las capacidades de invertir en salud y poder generar una sana atención con el prestador para que éste cuide a las poblaciones. Y al cuidar a las poblaciones, entonces, cambie su manera también de operar. Como dirían muchos de ustedes, aquí hay una necesidad de cambiar el modelo de negocio. Es decir, generar valor a partir de las acciones de salud. Generar valor que signifique que los pacientes efectivamente van a estar más resguardados porque su sistema los resguarda en su diseño y en su implementación. Y por eso estamos dispuestos a gastar. Estamos dispuestos a gastar desde los impuestos generales que se van a dedicar al cuidado de la salud y también del 7% individual que se va a dedicar al cuidado de la salud, ya sea en una elección asumiendo un seguro público o asumiendo un seguro privado, indistintamente, pero ambos con una misma lógica de cuidar y resguardar los recursos para que ese ciudadano tenga mejor salud. Esa lógica no la tenemos instalada. Y cuando bajamos, ¿qué nos encontramos? Tenemos un paciente que se atiende en la atención primaria donde nuestro nivel de resolución es más bien bajo. Y entiéndanlo bien, porque la gente de atención primaria a veces se resiente, porque en vez de entender este mensaje como un mensaje alentador, porque efectivamente ahí hay que poner el acento, lo lee como que se está desestimando su eficiente intervención y aporte a la salud. Es muy importante, pero tiene que ser más importante aún, porque ya no basta con que curemos, tenemos que cuidar, y para ello tenemos que tener un modelo que tenga trazabilidad. ¿Pero trazabilidad sobre quiénes? Sobre la población de mayor riesgo, pero para ello debemos identificarla, y existe la forma de hacerlo. Nosotros en el primer gobierno del presidente Piñera ya hicimos los primeros estudios para incorporar la tecnología que nos permite establecer lo que llaman algunos el triángulo de Kaiser, que nos permite segmentar a las poblaciones, y conocidas las poblaciones bajo lógica de poblaciones, nosotros adquirimos la capacidad de poder generar oferta de atención, programas selectivos para cada una de ellas. Es decir, para la punta del triángulo, 12% de la población aproximadamente, en nuestra casuística, cuidado administrado, seguimiento, trazabilidad, cuidado domiciliario. Para el grupo intermedio, 35% con factores de riesgo, cuidado preventivo. Y para el grupo del 50% sin patología asociada, solamente patología aguda, cuidado discreto para la condición particular. Pero esa lógica hoy día no la tenemos, porque los atendemos a todos por igual. ¿Por qué? Porque tenemos una mirada de la atención de salud desde la oferta. Como nosotros hacemos esto, los que vengan los atendemos por igual. Después no los seguimos, no conocemos nuestras poblaciones y por lo tanto no ofrecemos producto, atención, servicios diferenciados. El modelo de atención que nosotros tenemos está sobrepasado y está sobrepasado por la fotografía que yo les mostraba al principio. Y aun cuando cambiáramos y tuviéramos todos los recursos, les aseguro, con los especialistas, con los ladrillos que se quisieran, si lo seguimos haciendo igual, los resultados serían los mismos.
porque no nos hemos hecho cargo de la forma con que tenemos que entregar salud. Y aquí también aparece el tema de, a la luz de no tener claridad en el modelo de atención, es muy difícil que le pedamos a quienes nos soportan desde las tecnologías que tengan claridad. Entonces, para ustedes es un efecto que es una consecuencia y también es una causa. Una consecuencia porque les pedimos, háganos ficha clínica. ¿Qué es lo que es incorporar tecnología? Tener ficha clínica. Hemos gastado más de 230.000 millones en fichas clínicas. ¿Cuál es la diferencia? Algunos, como el Gran Benavente, siguen teniendo en papel. Otros, como la Florida, tienen registro clínico electrónico. Pero el resultado final es el mismo. Es el mismo. Hay agregación de valor, hay generación de conocimiento, hay toma de decisiones a partir del conocimiento de esas poblaciones, hay conversación entre ese nivel y el nivel primario. No, señores. Lo que hicimos ahí es instalar una herramienta, pero cuando esta herramienta no es un medio por el cual nosotros vamos a apalancar un proceso que a su vez tiene una lógica clínica, esa herramienta pasa a ser un commodity que genera muchos gastos, pero no diferenciación y no agregación de valor para las poblaciones objetivas a las cuales nosotros nos debemos. Y ahí entonces aparece una corresponsabilidad entre quienes han estado dirigiendo, liderando el proceso de salud y quienes han generado la propuesta desde el lado de las tecnologías. ¿Cuál es nuestra agenda digital? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es la trazabilidad por la cual nosotros los queremos invitar a participar? Como les dije al principio, estamos avanzando muy fuerte en una agenda de reforma al sistema ISAPRE, una agenda de modernización del FONASA en el ámbito del financiamiento. Estamos avanzando en cambiar el modelo de atención y aquí necesitamos, a partir de esta visión, de esta mirada y hacia dónde vamos, porque eso lo tenemos muy claro, cuál es el aporte y cuál es la agenda a la cual los queremos invitar a participar. Hemos establecido, bajo el paraguas de agenda digital, 3 grandes líneas de trabajo. Malamente le he puesto y exprofeso registro clínico electrónico, pero lejos es para ponerle un nombre para que todos entendamos desde la base. Pero estamos hablando que el registro es un dato más para establecer data estructurada. Pero sin duda, cuando hablamos de registro de información, estamos hablando de data estructurada y de data no estructurada. ¿Para qué? Para hacerla llegar no a lo que hoy día tenemos, Departamento de Estadística de Salud, que trabaja sobre planillas Excel y en donde las herramientas llegan solamente a poder hacer regresiones, modelos Logit o a cualquiera de ellos. Claramente hoy día tenemos que dar el salto. Lo que se requiere y lo que la epidemiología está desafiada en el mundo es cómo, a partir de la inteligencia de negocios, y nosotros llamamos inteligencia sanitaria, somos capaces de construir modelos predictivos. Cómo somos capaces de desarrollar algoritmos, cómo somos capaces de generar conocimiento a partir de la data repetida y que nos va generando patrones de comportamiento. Y es por ello que estamos trabajando fuertemente para que lo que llamamos registro electrónico y que ha sido el caballito de Troya de todos quienes leen tecnología, registro clínico electrónico y que hasta el día de hoy ha sumado 0, efectivamente se incorporen a un levantamiento de datos que nos lleven a generar inteligencia sanitaria. Y la señal más clara la vamos a dar porque estamos cambiando las competencias que al interior del Departamento de Estadísticas teníamos para tener competencias en el desarrollo de Big Data, modelos predictivos y todas aquellas otras herramientas que nos dan cuenta de que tenemos que avanzar desde el mundo de la epidemiología en modelos anticipatorios. Por otra parte,
La segunda línea de acción por la cual nosotros estamos bajando nuestro desarrollo tiene que ver con imágenes, videos, interconsultas, conectividad. Cómo generamos el efecto multiplicador del conocimiento que nos entregan estos especialistas. Y ahí viene todo el tema de la conectividad y cómo potenciamos el quehacer de los especialistas. Y aquí surge otro desafío. Los especialistas van a ser personas que, por un lado, van a ser actores clínicos, que van a estar en su hospital o donde sea, atendiendo pacientes uno a uno, pero además van a tener que ser gestores de población, porque no es concebible que cuando tenemos un 12,5 y más de 1 millón de pacientes diabéticos, esperemos tratarlos con diabetólogos. Ese diabetólogo va a tener que trabajar como clínico en lo complejo y también administrando poblaciones para hacerse cargo de grupos de médicos que van a ser los que van a atender a esos enfermos. Estamos generando transferencia de conocimiento y ahí aparece la tecnología como un elemento clave para poder hacer este constructo, este diseño, esta arquitectura de modelo de atención de salud. Y en tercer lugar, la innovación y Internet de las cosas. Los crónicos los vamos a trasladar a las casas y los vamos a tocar desde las casas. Los vamos a mirar desde las casas, los vamos a auscultar desde las casas. Para ello, la tecnología es el medio por el cual nosotros los vamos a estar tocando. No hay ninguna posibilidad que nos hagamos cargo de los enfermos crónicos pensando que tenemos que tenerlos en los hospitales. Y me pregunto, ¿va a ser necesario entonces seguir avanzando en la lógica de los ladrillos que ya estamos proyectando? ¿O estos probablemente van a tener una curva y una pendiente mucho más aplanada y esas 10.000 camas que estamos esperando construir, quizás podamos reducirlas a 6.000? Es un desafío y posiblemente lo podamos lograr. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Y esto es finalmente el modelo sobre el cual estamos trabajando. No es una teoría, no es una conceptualización, no es un abstracto. Estamos construyendo el hospital digital. ¿Qué es lo que significa construir el hospital digital? Que estamos interviniendo el modelo de atención para, a partir del hospital digital, generar la convergencia de la atención clínica, los pacientes, la localidad, la casa, el CESFAM, los hospitales de mayor complejidad y los hospitales de menos complejidad, todos unidos y conectados bajo este hospital digital. Si nosotros queremos avanzar en poder propagar lo que la gente necesita aquí y ahora, es impensado decir, hagamos este modelo piloto. Diabetes, por ejemplo, lo están haciendo muy bien hoy día en la región de Antofagasta, con un modelo de telemedicina asociado al hospital y asociado a los SFAM, en donde claramente ellos tienen una célula que funciona muy bien y ese médico tiene ese efecto multiplicador que yo les hablaba para poder resolver mucho más de lo que de manera presencial podría ser. Pero si quisiéramos reproducir esa célula a todo el país, generando igual replicación de cada uno de estos núcleos, la escalabilidad nos tomaría tantos años como si tuviéramos que construir ladrillos. Y por consiguiente el efecto multiplicador que adquiere el hospital digital es que va a permitir sumar de manera exponencial a muchos otros centros. Y de la misma manera entonces va a poder estandarizar muchas otras prácticas. Lo único que vamos a tener que hacer a nivel de CESFAM, reformular nuestros procesos de atención. ¿En qué sentido? Que dejo horas para poderme multiplicar y conectar con el hospital digital y dejo horas para conectarme con la comunidad en su casa incluso. Y todo esto llevado de este hospital digital. Y lo mismo pasa con el registro clínico electrónico, que es la otra gran línea. Hablamos de la interoperabilidad. Gastos siderales exponenciales, que no se justifican y plata que no tenemos. Si nosotros hacemos confluir toda la información hacia el hospital digital con el conjunto de datos que requerimos,
vamos a tener las capacidades integradas en el hospital digital y ahí vamos a poder vertir, como lo muestro en la lámina, al área de inteligencia sanitaria toda la información y desde ahí poder hacer los análisis de poblaciones. ¿Por qué hacer el análisis de poblaciones? Porque debemos conocer las poblaciones, sus comportamientos, sus necesidades, para primero definir políticas públicas y en segundo lugar para definir carteras de servicios diferenciadas, para podernos hacer cargo de estas poblaciones que antes les señalaba y que las vamos a rescatar a partir del uso, por ejemplo, de grupos clínicos ajustados como el modelo que desarrollamos en el gobierno anterior del presidente Piñera en asociación con Johns Hopkins. De esa forma construimos el cuadro y vamos a tener la capacidad de también llegar a la casa. ¿Para qué? Para poder tocar a ese enfermo a través del Internet de las cosas. Es imposible que cada CESFAM pueda tener las competencias, pueda tener las tecnologías para poder avanzar en poder hacer esas aplicaciones y tener ese control de los pacientes. Sin embargo, si esa casa está conectado con el hospital digital puede direccionar perfectamente los conocimientos, la información a ese CESFAM para decirle, le estoy alertando que del grupo de insuficientes cardíacos que usted tiene ahí, que son alrededor de 30, hay 2 que están subiendo de peso en una semana 10 kilos. Esos pacientes están haciendo insuficiencia cardíaca y reteniendo líquido, vaya a rescatarlos para que no lleguen al servicio de urgencia en un edema pulmonar agudo. Ustedes dirán, como nos suele suceder en Chile, es muy difícil. Se podrá hacer. ¿Saben dónde está la diferencia? En que no nos hemos creído el cuento por años. Pues nosotros y el equipo de salud del presidente Piñera sí se creyó el cuento. Y se lo creyó porque sabemos que entre ustedes están las competencias, sabemos que entre ustedes están los talentos, sabemos que entre ustedes está la voluntad. Lo que faltaba era tener agenda, tener visión y saber para dónde teníamos que ir. Eso ya lo tenemos y lo vamos a hacer juntos, desde aquí y ahora. A modo de ejemplo, ya sabemos que existen los dispositivos para hacer seguimiento de pacientes para manejo de diabetes u otras enfermedades. Y aquí les quiero mostrar, yo ya les decía, no es que vayamos a hacerlo, lo estamos haciendo. Un solo ejemplo, el primer servicio que ya está entregando el hospital digital, lo está entregando y que lo lanzamos hace 3 semanas. En Chile tenemos más de 1 millón de diabéticos. Ellos se tienen que hacer un fondo de ojo todos los años para evitar la segunda causa de ceguera, que es la retinopatía diabética. Nuestra cobertura en el sistema son 20% de la población. Díganme ustedes, ¿tenemos que pensar en más hospital y más oftalmólogos para resolverlo? Cuando también tenemos otro dato. Del 100% de ellos, solo el 20% requiere oftalmólogo. Pues bien, cuando nosotros incorporamos el proyecto DART, que no es más ni menos que un sistema de inteligencia artificial que evaluó los fondos de ojos de miles de pacientes y pudo establecer patrones, nosotros le dimos curso. Y hemos instalado ya en 25 CESFAM el fondo de ojo que sube a la nube, se informa y establece y tamiza a los enfermos que tienen que ir efectivamente al oftalmólogo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a poder hacerle al 100% de los enfermos en los CESFAM que tengan el sistema, que pasa a ser para nosotros el símil de Internet de las cosas, para tomarle el examen y poder a esos enfermos hacerle el fondo de ojo y mandar de manera pertinente a aquellos que requieren el examen para hacerse intervenciones con el oftalmólogo. Con eso debiéramos minimizar la ceguera por un problema de diabetes y por un problema que no somos capaces de controlarlo.